Sí, pero yo les mando la nota hoy, mañana van a tener a primera hora todas las notas, porque se suben. Por eso yo insisto que no acepto el parcial por fuera, porque yo tengo que calificarlo por dentro a todos ustedes. Claro. Por eso no acepto ni por WhatsApp, como me llegó, ni por correo, ni por ninguna otra vía que no sea el aula virtual, el parcial. Porque los califico por ahí y ahí les registro la nota a ustedes. Primero, es un registro que van a tener ustedes y que tengo yo. Segundo, yo elevo mañana a la mañana para aquellas personas que no accedieron, ¿no? O que le fue mal, ahí automáticamente le habilito a primera, más o menos, piensen que va a ser a las 7, sí, 7 de la mañana, aproximadamente 7:30, le habilito el recuperatorio. A eso. ¿Para qué? Para que la clase hoy no se transforme en la discusión del parcial. ¿Bien? Buenísimo. Eso. Sí, buenísimo. Ya me ha pasado. Si no se transforma y perdemos, no es que perdamos, pero estamos una hora discutiendo el parcial o temas muy puntuales. Por eso, aquellas personas que van a recibir la nota y que no accedieron o que no alcanzó, van a poder hacer el recuperatorio. Aquellos que accedieron normalmente, listo, no lo hacen. ¿Bien? El recuperatorio tiene la misma sintonía, obviamente que va a cambiar la película, va a cambiar las preguntas, pero va a tener la misma lógica, ¿no? Me pareció interesante hacerlo con esto, porque con la película, espero que la hayan podido ver, porque era necesaria verla para poder trabajar los conceptos. Si no la vieron, se les complica por lo menos para abordarlos. ¿Bien? ¿Algo más? ¿Alguno tiene una duda más de algo? Profe, una consulta. ¿Ya está habilitada la unidad en el campus? Sí. Hoy estaba habilitado. Porque yo ayer entré y no estaba por eso. Pero está habilitada. Ahí estoy intentando entrar. Voy a ver si puedo intentar entrar al campus, pero para mí está un poco lento. Que no entiendo la pregunta. ¿Qué es, Ciro? Claro. Está el libro. Por eso. Denme un segundito porque quiero entrar al programa y no me... Es la unidad 4 y la 6. Vamos a ver hoy, cuando me deje. Ahora yo tengo el cronograma, lo tengo acá a mano. Bueno, ahí el cronograma hoy. Hoy sería capítulo 6 Sí. de Abel Medina. Sí. Bien. Yo le dejé, le subí un video. Hola. Ahora no me dejó porque estuvo intentando subir hoy, pero no me dejó. Después voy a volver a intentar. Una charla de Abel Medina, de Juan Manuel. ¿No? Hola, Carlos. Sí. ¿Cómo estás? Consulta. No pude hacer el parcial yo. Te pregunto si puedo recuperar igualmente. No sé si se me escucha bien, pero estoy con un aparatito acá. Si puedo hacer el recuperatorio. ¿Quién me habla? Yo, Matías, acá. Matías, ya sabés el reglamento. El recuperatorio se hace a partir por el parcial. ¿Viste? Después vemos. Después te doy un trabajo, aparte. Como le he dicho a otro. Por eso puedo hacer mañana Podés y después. usarla, podés seguir, Bien. pero el recuperatorio es con el del recuperatorio de parcial. Vos tenés bastante experiencia en la facultad. No Bien. solamente esta, sino la otra. ¿Bien? Perfecto.
sigo cursando. Sí. Seguí cursándola, pero vos ya sabés. Yo no conozco por eso. Ah, Bien. Después vamos a ver un plan, a ver si muchos no entregaron el parcial de acá, aparte de Matías. Bueno, Joaquín, si a vos te pregunta alguien, por favor, o alguien, no. Bueno, voy a ver cuántos son los que no entregaron el parcial. Pero ustedes, los recuperatorios, son de los parciales, ¿no? Queda claro. Por eso el recuperatorio lo plantea el reglamento de alumnos. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Para que todos chicos puedan seguir cursando. Sigan cursando que después le voy a dar un apartado, un ítems. Bien. Hoy vamos a ver, bueno, vamos a trabajar sobre Juan Manuel Abarmenía. Yo le dejé un video, pero de la unidad anterior, que me gustaría que puedan ver. Y le voy a dejar hoy un video que habla sobre el sistema de partidos, en este sentido. Juan Manuel. A ver si puedo ingresar. ¿Está habilitado? ¿Está todo bien? La unidad, sí. A mí me parece habilitada, ¿eh? Bien. Vamos a ver a Juan Manuel, después vemos a Kratz, ¿no? Con el concepto de partido cartel, Andrés Malamud y a Iván Sich. Vamos a ir viendo para esta unidad. Bien. Ustedes ya tienen el libro de Abar Medina, ¿no? Y aquellos que se lo puedan comprar es un manual bastante interesante. Pero es importante que lo puedan ver y tener en cuenta. ¿Qué hace Juan Manuel al principio? Se pregunta lo que todos nos preguntamos, ¿no? En la unidad, ¿qué es? ¿Qué es un partido político? ¿Bien? Lo que se pregunta es ¿qué es un partido político? Vamos a empezar a diagramar y a ver. Yo no sé si pudieron. ¿Está la biblioteca armada con textos? Después voy a chequear. Sí está. Voy a dejar películas que tienen que ver con la ciencia política y películas o capítulos de serie para que ustedes puedan trabajar e identificar la unidad con algunas películas. Y si ustedes tienen series que han visto, que les parecen propias o que pueden aportar, por favor, mándamelas, que capaz que no vi, alguna serie nueva o demás, que podamos vincular y que traten sobre la política y los partidos políticos. Bien, para empezar, Juan Manuel lo primero que se pregunta en el libro es ¿qué es un partido político? Y dice, bueno, ¿qué es un partido político? Y sobre todo, sobre eso siempre existe una gran reflexión, ¿no? Existe un gran debate de pensar qué es un partido político y cómo funciona. Nosotros en la clase pasada ya hablamos un poco sobre el rol de los partidos políticos, ¿recuerdan? ¿No? Aquí, ¿recuerdan cuando lo vimos? Sí, profe. ¿Qué vimos sobre los partidos políticos? ¿Cómo se Vamos a organizan? ¿Cómo se organizan? Las relaciones, los modelos. Claro, ¿qué más? Las definiciones. Nosotros vimos, yo quiero retomar un poco con la idea de partido político para ir a la idea de sistema de partidos. Nosotros hablamos de partido político y vimos varios autores, pero en principio vimos la identificación del concepto de partido político para Val Medina, pero también para Max Weber. Vimos la de Sartori, vimos la de Norberto Bobbio, creo,
poquito, vimos la de Max Weber, analizamos, vimos la de Kratz, vimos la de Kolomer, fuimos viendo varias definiciones de partido político y cómo se iban identificando. Después vimos qué tipo de partidos eran, ¿no? Lo vimos muy rápido, el partido de notables, el partido de masas, ¿no? El partido burocrático de masas, por el otro, el partido profesional, por el otro, y un poco vimos, pero no lo llamamos así, el partido cachol, ¿no? Que es un partido denominado atrapa todo, y después un poco el partido cartel, que es lo que vamos a analizar en el próximo texto. Pero Barmanida hoy nos viene a hablar un poco también del concepto de sistema de partidos. ¿Qué es el sistema de partidos para Val Medina? ¿No? Es algo que digan ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver los partidos políticos con el sistema de partidos? Y tiene mucho que ver porque tiene que ver también, está vinculado con lo que nosotros hacemos, con lo que hace la ciencia política, con lo que está vinculada a la ciencia política, y con la especificidad de parte de nuestra disciplina. Aquellos que hacemos esto, aquellos que estudiamos partidos políticos, sistemas de partidos y sistemas electorales, tenemos que ver, tiene que ver con esto, y muchos otros hablan y analizan desde otra perspectiva, ¿no? Quizás alguno de la sociológica, de la filosófica, de la conceptual, de la metodológica. Bueno, nosotros trabajamos de esta óptica, ¿no? De una mirada institucionalista. Lo primero que nos dice es, bueno, tenemos que pensar, nos dice Juan Manuel, y señalar un poco la existencia del sistema de partidos, ¿no? ¿Qué es esto, el sistema de partidos? Es bueno, cuando los partidos van compitiendo regularmente entre sí, ¿vieron? En una elección, en una organización partidaria, además, tiene que ver con eso. El sistema de partidos siempre se da en la existencia de la competencia electoral, en la competencia partidaria. ¿Por qué? Porque ahí retomamos la idea de partido político. Tiene que ver con esta competencia para poder cubrir cargos de carácter institucional, ¿no? En cualquier tipo de grado, sea local, en la ciudad, en la provincia o en la nación. A eso, Juan Manuel lo que nos va a explicar un poco es, siempre nos da el concepto, pero empieza a clasificar, nos clasifica los sistemas de partidos, ¿no? ¿Qué criterio utiliza a la hora de analizar el sistema de partidos? Y él va tomando por lo menos 3 variables a la hora de pensarlo. Una de las variables va a decir, bueno, en un lugar, que no quiero entrar en especificidades todavía, pero en una ciudad, en una provincia o en una nación, ¿no? Uno de los criterios es el número de partidos del sistema. Voy a una elección y ¿cuántos partidos compiten? ¿Cuál es el número de partidos? Es el primer criterio que utiliza para pensar y empezar a clasificar el sistema. ¿Cuántos partidos compiten? Recordamos que nosotros en la clase pasada hablamos de, creo que algunos países, donde algunos tienen competencia multipartidaria y otros tienen partido único, ¿no? Y dependiendo del país, va a ser la competencia que tenga. Y la primera clasificación que utiliza Juan Manuel. Bueno, tenemos que ver lo que él denomina el NEP, el número de partidos, el número efectivo de partidos, el NEP. El segundo criterio que utiliza, ¿no? Es la estructura de conflictos, ¿no? Sobre la que se va a desarrollar el sistema de partidos. ¿Cuántos conflictos sociales, ¿no? Se van generando dentro, ¿no? de este ecosistema de partidos? Y el tercero es la estructura de competencia del sistema. ¿Cómo se va a estructurar la competencia? Ahora vamos a ir desmenuzando un poquito eso.
Él no va a hacer referencia al sistema de partidos único, que es el que hablamos anteriormente, ¿no? Que es cuando existe solamente un partido que compite un partido electoralmente, ¿no? Por X, por un montón de factores, pero compite un partido, nada más. Eso se puede en la República Popular China, en Taiwán, en muchos países, zonas donde se compite solamente un partido, que es un partido único. No hablamos de partido hegemónico, hablamos de partido único. ¿Bien? Pero volvemos sobre el criterio este. El partido único, y está lo que nosotros denominamos, recuerden que, ¿qué era el partido hegemónico? El sistema de partido hegemónico. Vamos a ir retomando conceptos que vimos la clase pasada. Cuando no hay verdadera competencia. ¿Cómo? Cuando no hay verdadera competencia. Exactamente. Porque no estamos hablando de solamente el partido único. Es un partido hegemónico. Digo, bueno, hay otros partidos, ¿no? Está el partido gobernante, después están los demás partidos que son partidos satélites, pero que nunca van a poder acceder al poder. Yo le di el caso para no irnos, ¿no? Tan lejos, en México mucho tiempo el PRI era un partido hegemónico, ¿no? ¿Para qué existen los demás partidos entonces? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la función de los demás partidos dentro? Y para legitimar. Claro, regular y competir, Germán dice. No, lo que dice Andrés, los demás partidos se construyen para poder legitimar, ¿no?, la victoria del otro. Por eso es un partido hegemónico. No es un partido único, donde muchos partidos confluyen, pero solamente uno tiene la competencia electoral y puede ganar. Solamente uno. Los otros nos dice, son pequeños partidos que se transforman en partidos satélites, ¿no? Porque no van a poder ganar, ¿no? Pero no es primero porque no tienen la estructura, sino porque las reglas del sistema se lo van a impedir, ¿no? Y nos dice, bueno, pero el partido hegemónico tiene que, para ganar, ¿no? Tiene que, nos dice Homoner, que tiene que apelar un poco al fraude y posiblemente a la ilegalidad. No, a eso. Eso es lo que se da, para volver y ganar sistemáticamente. El propio sistema está armado para que gane un solo partido, ¿no? Que es el partido gobernante, que es el que crea la ley, ¿no? El que crea el sistema de competencia. A eso, ¿no? A ese partido, a ese sistema de partidos que es predominante, es distinto al hegemónico. El partido predominante, ¿por qué? Porque el partido predominante va a ser diferente al hegemónico. Vimos partido único, partido hegemónico y el partido predominante. Él nos dice, en este sistema de competencia, ¿cuál es el rasgo distintivo? El partido predominante, si yo digo. Que hay competencia real. Hay competencia, claro. ¿Competencia de qué tipo? Real. Sí, ¿qué es competencia real? Que puede llegar a perder. Sí, que se gana, es predominante porque se va imponiendo electoralmente, porque triunfa, porque gana, ¿no? Todas las elecciones. Pero existe la posibilidad de que no lo haga, ¿no? Y acá la diferencia del predominante es que no hace que gane el fraude, no gana con fraude ni con ilegalidad, ¿no? Sino por una contundencia de votos. El hegemónico es hegemónico porque las reglas de competencia electoral están adaptadas a su sistema y gana con fraude. Y después está el único que no te deja competir.
Pero a esa complejidad del sistema de partidos le asumamos el bipartidismo, ¿no? El otro. Es otro sistema que es competitivo también. Pero a diferencias, acá existen dos partidos, ¿no? Importantes que se van alternando en el poder. Eso es el caso emblemático de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no va a existir ningún tipo de coalición de gobierno. Solamente gobierna el partido que gana. Eso es simple. Lo vemos en Estados Unidos, Gran Bretaña. Son como los dos clásicos, los dos ejemplos clásicos para poder observar el funcionamiento. Eso se daba también en Argentina, a mi criterio, hasta fines de los 90, hasta que aparece la alianza. Existía un bipartidismo, ¿no? Donde gobernaba el partido que ganaba. ¿Qué? Joaquín. Es más, no sé si te acordarás, Carlos, que de hecho el Pacto de Olivos tenía un poco que ver con eso también, Sí, sí. con, Sí, con el tema de que el peronismo y el radicalismo se sucedían en el poder. sí, fue una discusión política e institucional. Aparte, para eso es para una redistribución de espacios de poder. El Pacto de Olivos y la reforma de la Constitución, ¿no? Eh, por eso va a aparecer un poco esto, ¿no? En la idea. Eso tiene que ver con el bipartidismo, que ya lo vamos a ver porque el texto de Andrés Malamud va a hablar bastante sobre eso y va a hacer una conceptualización de la idea de transformación del bipartidismo, ¿no? Como otros autores que vamos a ir viendo, ¿no? Aleatoriamente y que vamos a incorporar. A eso le suma, tenemos que seguir pensando, bueno, estos son sistemas y nosotros en la cabeza tenemos que ir viendo dónde se van adecuando y dónde lo vimos y en qué lugar se dan, porque tener un NEP, ¿no? Un número de partidos, nos modifica las reglas electorales a todos. No es lo mismo tener uno, tener dos, tener uno con competencia, tener un partido hegemónico o tener un multipartidismo. ¿Bien? A eso, si nosotros hablamos del bipartidismo, después tenemos que pensar, ¿no? Otro sistema, el sistema pluripartidista, ¿no? Que es un sistema pluripartidista limitado. Así es, que es algo que nosotros hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son los partidos relevantes? Que no tener entre 3 y 5 partidos en competencia. Indiscutiblemente, cuando existen 3 o 5 partidos en competencia, los gobiernos se transforman en coaliciones, ¿no? Para poder ganar y para poder gobernar, se transforman en coaliciones. Ese es el limitado. Y después está el pluripartidismo, ¿no? Extremo, que son de 5 partidos en adelante. Eso cuando son más de 5 partidos, hay una característica fundamental, ¿no? Que es que en algunos casos se va a transformar ese pluripartidismo extremo en un multipartidismo. Porque cuando se transforma en un multipartidismo, lo que sucede es que esa competencia electoral se polariza. Tenemos un montón de casos sobre la polarización y lo hemos visto en los últimos años en Argentina, que los gobiernos electos, excepto el de Milei y en su forma también, se han polarizado, ¿no? Esta vieja discusión que se dio con la grieta, ¿no? Con la grieta en el sistema político, que es un concepto histórico en la Argentina. La grieta es un concepto que viene desde la fundación de la Argentina. Es solamente que nadie podía encarnar esa oposición fuerte que supere el 40% del electorado. Y eso sucedió. Pero bueno, volviendo al punto. Si hablamos de un multipartidismo, ¿no? Volvemos. ¿Qué genera el multipartidismo? En muchos de los casos, una polarización, ¿no? Esa polarización puede ser de carácter moderado, se puede dar, ¿no? Pero ¿cómo se da la polarización? Se da a partir de
una conceptualización o un posicionamiento ideológico. Recuerden que la clase pasada les sugerí un libro de Ernesto Calvo, que analiza las redes sociales y es un caso sobre la muerte de Nisman, donde él va analizando cómo se va polarizando las posiciones ideológicas acerca de un clivaje que se va a denominar, que es sobre un tema que divide aguas y analiza esta polarización ideológica en ese sentido. ¿Y en qué se va a polarizar la sociedad? En lo que nosotros hablamos anteriormente, ¿no? En toda esta estructura de conflictos sociales que se tienen, se van canalizando, los partidos políticos van canalizando esos conflictos sociales, lo van, si se quiere, traduciendo a su electorado o ampliando el espectro para poder coaptar otro tipo de electorados. Y eso es importante, porque es una forma, nos dice Juan Manuel, de clasificar el sistema de partidos, ¿no? A partir de los conflictos sociales, cómo van repercutiendo dentro de la estructura partidaria. ¿Ustedes tienen algún tipo de ejemplo acerca de eso? Porque esto se ha visto en los últimos años muy, muy arraigado. ¿Mm? Los partidos políticos, vuelvo a la pregunta. Los partidos políticos, ¿no? En su gran mayoría, tienen, todos por lo menos, tienen tintes, perspectivas ideológicas, ¿no? O en su gran mayoría, digamos, no todos. Donde a partir de las manifestaciones de las estructuras sociales, de los conflictos sociales, van retomando, ¿no? Agendas políticas. Y esas agendas se van transformando en construcciones no ideológicas, pero institucionales y partidarias. En principio, para poder realzar el funcionamiento de la estructura ideológica del partido, pero en segunda instancia para poder ampliar el espectro ideológico y electoral al que quieren acercarse, ¿no? Por eso hablaba de la polarización de los partidos políticos en el espectro ideológico. Me gusta, ¿tienen Twitter o algo? Sí, algunos acá manejan las redes sociales, sí, algunos, varios. Conozco, acá veo a... Sí, bueno, Janina dice que sí. Creo que la gran mayoría todos tenemos alguna red social, ¿no? Pero en esto me paro en Twitter, que es lo que tiene que ver con el caso. Cada vez que uno discute, ¿no? Cada vez que uno discute un tema estructural, social y político, tiene un posicionamiento ideológico. Hasta el verdulero, hasta el carnicero, hasta el vecino, que no tiene nada que ver con ningún tipo de estructuras partidarias, tiene un posicionamiento ideológico, donde puede ir, ahí te doy la palabra, Ciro, donde puede ir oscilando, ¿no? Que eso después lo vamos a ir viendo, vamos a ver un detalle, pero siempre tiene un posicionamiento a partir de clivajes, a partir de problemáticas puntuales. Los partidos lo que hacen es retomar agenda y decir, bueno, ¿qué agenda tomo? La agenda del desarrollo productivo, la agenda del progreso, la agenda del agua, la agenda de no la minería, la agenda de verde, la agenda esta, varias agendas. Y a partir de la credibilidad de los partidos y el sistema de partidos dentro, van retomando electorado, ¿no? Y a eso lo que van generando es polarizaciones, ¿no? Ideológicas dentro de sus espacios. Si no... A ver si el ejemplo que escribí en el chat está bien. No hablo porque estoy en la biblioteca, profe. No pasa nada, viste que las bibliotecas son más dinámicas ya. Un conflicto social emblemático fue la crisis del 2001 y disolvió la alianza. Sí.
¿Cuál fue el clivaje o el problema del conflicto social? Ahí rompe, ¿no? Es como que se fragmenta, ¿no? El que se vayan todos, ¿no? El desencanto de la política, ¿no? La crisis económica, la crisis social. Bueno, la 125 fue otra. ¿Janina? Y yo lo Sí, sí, viví. sí. Yo lo viví. Tengo la edad para haberlo vivido y me Creo que tocó. todos, acá no hay ningún nene de pecho. O sea, no sé que haya uno de 18 o más chico. No, Va, más chico no, Joaquín. pero Joaquín es acá más hay jóvenes, chico. sí. No es. 2001. No, no, es verdad, hay uno que estaba naciendo acá, es verdad. Yo también lo Bueno, yo viví. sí, yo tengo 23, así que sí. Por eso, no, no, yo también lo viví, Janina. Era Pero muy chiquito igual. Pero es cierto, para nosotros fue, estaba viendo ayer un programa donde decía, con un austral, era un austral o un dólar, ¿no? Después vino todo el problema de Raúl Un peso. Alfonsín, no, después se fue, Ah, voy a decir Australia en el claro, 80. austral un Claro. dólar, Sí. ¿no? Un modelo económico que quisieron traer, manera de acomodar la economía. Bueno, no la pudieron sostener, fue uno de los problemas que se lo llevó a Alfonsín. Después vino Carlos Saúl, un peso, un dólar, y en el 2001 el grave problema fue con los ahorristas, porque el problema no fue en las clases sociales bajas, fue en las clases sociales medias altas. O sea, para mí, y siempre, yo siempre le pego muchísimo a la clase media, porque la entiendo como que está eh, equivocada en la palmera, porque toda persona que es asalariada del Estado, por más de que pertenezca a cualquier poder y tengas un buen ingreso, no te significa ser de la clase media. Vos vas a ser siempre clase trabajadora y para mí ese es mi concepto. No es lo mismo aquel que heredó un campo y que la trabaja solo que el que recibe un salario. O sea, esa es la Bueno, diferencia. pero son distintas concepciones, Janina. A ver, ser clase media depende de la caracterización o cómo lo veas, ¿no? Porque hay otros análisis y otras variables dentro de eso. Es un factor económico, la crisis del 2001 fue uno de los factores que desencadena la crisis, no solamente la escribilidad de los espacios políticos y de los actores políticos, también, ¿no? Y sino el desencanto y muchos. A ver, la clase trabajadora, como decís, fue diezmada en la década del 90. Se empobreció. A partir del 94 en adelante se fragmentó y eso eclosiona en el 99 y después en el 2000 empieza a eclosionar. Pero bueno, y vuelvo, no quiero discutir estos temas, sino vuelvo para dar ejemplos sobre el concepto de los partidos, cómo toman agenda estructural, el sistema de partidos y los partidos políticos van tomando agenda, que en muchos de los casos ustedes pueden referenciar y ver partidos quizás no de acá, o sí, pero vean los nombres de los partidos cuando se van construyendo. Eso me da el primer indicio de dónde quiero ir. Quizás si ustedes ven en Europa son un poco más concentrados los nombres. Está el Partido Verde en Alemania, el SPS, el Partido Centro Derecha, no sé, en Italia. Ahora tenemos el conflicto con España con Vox, ¿no? El presidente y el presidente español. Digo, tienen que ver los partidos políticos, son parte de un sistema de partidos que van trabajando sobre conflictos sociales y sobre estructuras sociales y se van reconstituyendo. Por eso hay partidos que están más vinculados a las clases trabajadoras, otros partidos más vinculados a las clases medias, otros partidos vinculados más a las clases altas, ¿no? Y se va haciendo referencia de esos partidos y nosotros los podemos ir viendo en la historia argentina. Pero no solamente de nosotros, sino muchos partidos en el mundo, en este sentido. Bien, esto es un poco lo que tenemos que ver a la hora de poder entender esto. Que toda la estructura de los conflictos sociales se canalizan políticamente, ¿no? Y por eso es otra de las maneras importantes que nos da el autor de poder clasificar el sistema de partidos a partir de esto. El autor nos va a hablar volviendo al punto, nos va a hablar de dos autores importantísimos en la ciencia política.
que trabajan y van en esta guía, que es Lipsen y Rockan. Y ellos no van a hablar del sistema de partidos, ¿no? El sistema de partidos actual. Ese sistema de partidos nos dice que van a producir, ¿no? Se producen los conflictos y las fracturas sociales, ¿no? Esas fracturas sociales es lo que yo le dije anteriormente, se denominan clivajes. Lipsen y Rockan lo que van a hablar dice, bueno, si hay un conflicto social, ¿no? Y ese conflicto genera una fractura social, eso es un clivaje. Eso es un clivaje que se ocurre en el pasado. En la provincia del Chubut, ¿cuál fue uno de los clivajes más importantes que vivimos en los últimos años? Lo de el conflicto entre el Estado y los trabajadores con los sueldos y la megaminería. Sí, yo vería más que nada, a mi criterio, es la megaminería, ¿no? Que el conflicto del Estado. Porque no lo entiendo como clivaje a eso, en principio. Sí, la minería. Algunos estaban a favor y otros estaban en contra, y eso generaba un posicionamiento estructural, ¿no? De cada uno de los partidos o del propio sistema de partidos, ¿no? Que generó y llegó a un conflicto en legislatura, un conflicto en actores políticos, un conflicto en los partidos políticos. El del Estado no había un clivaje porque mayormente todos estaban de acuerdo que querían pagarle a la gente y nadie decía, bueno, no hay que pagarle. Digo, no se generó un clivaje acerca de eso. Era un conflicto social que no se transformó en clivaje porque recuerden que esa estructura social la tiene que cooptar los partidos políticos. Y eso es lo que nos plantea Lipsen y Rockan en esto. Ellos lo que van a hacer es poder identificar cuatro líneas de clivajes que se da, pero en Europa occidental. La primera que ellos identifican como un clivaje es la idea de centro-periferia. El centro urbanístico y la periferia, que es un clivaje que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Lo utilizamos ese clivaje. La segunda idea de clivaje que ellos nos plantean es Estado e Iglesia. El concepto de Estado y el concepto de Iglesia, por separado. Que es otro clivaje que nosotros utilizamos. Que está, ¿cómo es que dice? Iglesia y Estado Estado e Iglesia juntos, todo separado. Claro, bien. Es un clivaje. Después, otro clivaje es el campo y la industria, ¿no? Esos son dos clivajes que se utilizan. Y el último que nos hablan ellos es el de los propietarios y los trabajadores, que para la teoría marxista son los burgueses y los proletarios. Pero ellos nos hablan de propietarios y trabajadores. Esos son los cuatro clivajes que ellos plantean como líneas, ¿no? Identificatorias en las sociedades europeas, pero de Occidente. Bien. Entonces nos dicen ellos que sabiendo estos clivajes y analizando estos cuatro factores, nos plantean que los partidos políticos van a ser el resultado de todas estas divisiones sociales que van imperando en la sociedad. A medida que van creciendo las divisiones sociales, se empiezan a formar partidos identificatorios con los clivajes, que representan los clivajes, ¿no? Lo que hacen algunos partidos, profundizan y acentúan cada una de las acciones o cada uno de los clivajes. Hay partidos de centro, están los que se construyen los partidos de las periferias, que después pueden ustedes podemos analizar cuáles son. Hay partidos que se constituyen a partir de la visión del Estado, nada más, un partido keynesiano, neo-keynesiano, y partidos que fomentan la iglesia como un valor supremo, la religión y el culto. Partido de campo, nosotros hemos tenido ahí, ¿quién también planteó quién? Germán, no, o Ciro, no me acuerdo quién. La 125, Germán. Partido de campo, ¿sí? A partir de la 125 se construyeron partidos de campo que representaban el campo. Si nosotros vemos una elección en Brasil, creo que hablé en alguna clase anterior de eso,
vamos a ver que en Brasil se construyen partidos totalmente evangélicos, ¿no? Cristianos, y muchísimos. Bueno, Lipsin y Roca nos plantea esa situación de que la profundización del conflicto de la crisis social genera que los partidos se inclinen, profundicen o acentúen una línea dentro de estos clivajes. A eso aparece otro autor que ya hemos hablado y dialogado, que es Giovanni Sartori, ¿no? Y ahí no habla, dice, bueno, pero no solamente los partidos son objetos de algo. Los partidos terminan siendo sujetos de cosas. No son objetos, son sujetos, ¿no? Le da otra caracterización a los partidos, los humaniza. Y nos agrega otras dimensiones, ¿no? A esa lógica. ¿Por qué? Hay que agregarle otras dimensiones, nos dice, a la lógica de Lipsin y Roca. No solamente quedarse en los clivajes, sino los partidos y el sistema de partidos se tiene que pensar en otros fundamentos. Por ejemplo, uno de los que nos plantea es la apertura, ¿no?, a la estructura de la competencia. Ese es uno de los dice, bueno, otra dimensión que aporta. El segundo es qué grado de nacionalización, ¿no?, tiene el sistema, ¿no? Que, digo, ¿cuántos partidos van a competir en el territorio? Y también lo que aporta es la institucionalización del sistema. ¿Qué es la institucionalización del sistema? Es el grado de competencia partidaria, la estabilidad que genera. Yo agarro mi partido, vos tenés el tuyo, él tiene el suyo, todos tenemos un partido y queremos competir electoralmente en una ciudad. Bueno, ¿cuál es el grado de institucionalidad, de estabilidad institucional, de competencia partidaria que tengo? ¿Cuál es el valor que la sociedad le atribuye a los partidos políticos en la sociedad? Ese es otro de los factores que se incluyen, ¿no? Que es importante a la hora de tener en cuenta la institucionalización de los partidos en un sistema. ¿Alguna duda? No hay más. Por ahí ejemplos, cuando hablamos de lo que plantea Sartori cuando ampliás en estos tres factores. Un ejemplo, por ejemplo, a ver, el primer factor que dice es el nivel de apertura de la estructura de competencia. Es decir, bueno, a ver, no se limite, el sistema no limita, si bien tenemos limitante a partir de la reforma, ¿no?, y de las PASO, de los umbrales electorales, pero los umbrales electorales terminan siendo bajos, 1.5% del padrón, donde pueden competir. Dice, la apertura de la estructura de la competencia, nos dice, bueno, que más partidos puedan competir dentro del sistema. A nosotros, ¿qué nos sucedió? Competían tantos partidos que se pusieron las PASOs para dar un ordenamiento al sistema y lo hizo el Estado. Pero es una dimensión de competencia, eso, la apertura, ¿no? La nacionalización nos plantea en el segundo factor en esta dimensión. ¿Cómo un partido político que yo creo, que vos creés, puede ser un partido nacional? ¿Cómo yo puedo competir? Estoy compitiendo en Chubut, ¿y cómo puedo hacer para competir con mi partido en Misiones? Ahora que está Misiones en el foco de la discusión. Bueno, la nacionalización de los partidos. Bueno, yo puedo tener 5 partidos, yo puedo construir y puedo nacionalizarlo. Sí, tengo los factores, puedo hacerlo. Ese es el segundo factor. Y eso se da. ¿Por qué? Porque tenemos partidos de carácter nacional, carácter distrital y carácter subnacional, ¿no? El carácter municipal. Los 3 factores tenemos. Que hay que diferenciarlo, porque no es lo mismo un partido obviamente municipal, no es lo mismo un partido de carácter provincial, no es lo mismo un partido de distrito a la hora de competir electoralmente.
¿Bien? Y eso es interesante, quizás en un apartado, cuando en la próxima unidad podemos abordarlo y trabajar eso, que no es lo mismo y que genera mucha confusión. A eso hablamos de la nacionalización, cuando trabajamos, ¿no? Y obviamente que tiene que ver con el grado de la institucionalización, ¿no? De esta estabilidad de competencia partidaria, ¿no? Es la credibilidad que tiene la sociedad a los partidos políticos y a su competencia. Y la estabilidad es, bueno, que las reglas sean claras para todos, en el mismo sentido. Que Argentina tiene una larga tradición en eso. Por eso, vieron que después de una elección siempre aparece, y cada vez menos, por suerte, el fantasma de, se me fue la palabra, de la, que siempre repiten a las 6 de la tarde, corrupción me sale, ¿Fraude electoral? fraude. Bien, ahí me pareció, gracias. Del fraude, vieron que siempre tiran, hay fraude. En la mesa 147 de la escuela perdida para allá, de una escuela, faltan boletas, fraude. Y dimensiona mucha gente, ¿no? Obviamente que el que dice que hay fraude, el que está perdiendo siempre, ¿no? Nunca el que gana. Es así. Y en Argentina no existe eso. No existe. En un momento vamos a trabajar y voy a explicar cómo el proceso, posiblemente muchos de ustedes lo sepan, pero cómo el proceso electoral, cómo se da. Y es casi imposible hacerlo. Digo, tenés que manipular a 100 personas a la vez, ¿no? Y que ninguna se te escape. Hay más mitos, yo creo que pondría en los anales la discusión los mitos fundantes del fraude electoral en la Argentina. Eso. Los mitos fundantes, como acá en la provincia tenemos muchos mitos también. Muchos operadores de los mitos hay. Mucho vende mitos, siempre le digo. Muchos que se acercan a gestores políticos o actores políticos diciendo yo te acomodo la urna tal. Y cuando desconocen, el problema, siempre lo digo, es el desconocimiento del sistema electoral. Creo que el 98%, 99% desconoce el funcionamiento del sistema electoral en la Argentina. Lo desconoce completamente. Y más en las localidades. Se desconoce. Nadie sabe cómo son los procesos, cómo es la ingeniería electoral. Cuando a mí me dicen, che, no, porque sí, yo acomodo la urna tal, yo los quedo mirando y me empiezo a reír. Me empiezo a reír. Porque el que te lo dice no sabe cómo funciona el sistema y pobre, el que escucha y posiblemente sea un actor político, cae y cree, es como una estafa piramidal de la política eso. ¿Janina? Es mi criterio, ¿no? Sí, yo que he militado muchísimos años, digo, todo empieza en la escuela con el armado de la lista para el centro de estudiantes. Creo que es toda una práctica y después uno lo sigue en la secundaria, en la facultad, y después llega al partido político y uno puede perder la presentación de la lista en un escritorio, y a nosotros nos pasó haber rebotado muchos años hasta que te empezás a aprender todas las trampas, pasaste ¿A dónde estabas? en el, ¿Dónde militaste? en el Partido Justicialista, y estuve en la JUP, allá en mis años, en De Gloria. la década de Menem, estábamos en la JUP, allá en Comodoro Rivadavia. Mirá. Sí, obviamente que es una experiencia y que es algo, el sistema electoral es algo que nadie te explica. Por eso son 5 los históricos de todo el tiempo, ¿no? Bueno, Los y que uno, saben y los que conocen, los que tienen fina la norma, ¿no? Y la discusión. Son 5. claro, por Y, eso y la son así. discusión del distrito único que habrán escuchado, para los que ya aprendimos la mecánica, cuesta un poco. Pero después que pasaste eso, porque no es solo pasar ese andamiaje, que es
el administrativo, que es la presentación de lista, la oficialización, etc. Después viene la llamada, todo lo que es la estructura y el andamiaje de la organización post haber sido las listas que estés en pugna. Entonces, toda una organización que tiene que ver con que vas a necesitar fiscales, la fiscalización. Bueno, pero bueno, yo no quiero adentrarme a la próxima unidad con esta discusión. Es una discusión que vamos a darle en la próxima unidad sobre el andamiaje del sistema electoral, ¿no? Pero que por eso lo retomé un poco acá, pero tiene que ver con la próxima unidad, porque los procesos electorales ¿no? Electoral y postelectoral, es todo un proceso que se genera y que tiene que ver el sistema de partidos en eso, ¿no? Tiene que ver de lo que estamos hablando. La credibilidad del sistema de partidos, que se transforma en una de las partes del sistema electoral, esa del sistema de partidos, es la credibilidad social acerca de eso. Por eso hago hincapié. En Argentina el sistema electoral es excelente, por eso hay más mitos fundantes, vuelvo a decirlo, sobre el grado de corrupción dentro de un sistema, ¿no? Que es un sistema muy controlado por los partidos mismos. El ejercicio de control de los partidos es así, a ver, es un caso anecdótico, a mí me ha tocado participar en todos los espacios, ¿no? Y vos tenés el número de una mesa y después tenés los fiscales que lo van corroborando y lo van chequeando y tenés un equipo. No es que yo te modifico y te pongo fulano X, partido X metió 106 votos y el otro metió 5. No, porque eso se discute, se chequea y cayó en desgracia rápidamente. La urna, hay un mito fundante de modificación de urna, tehuajé. Es mentira, es mentira. Son mitos que se van construyendo socialmente, pero no tenés que tener fiscales, no tenés que tener nada, ni un dato. Y hoy, en el sistema que vivimos, es casi imposible eso. ¿Por qué? Porque ya tenés equipos armados de logística de personas que bajan las computadoras, te arman el esquema y te monitorean sistemáticamente todo. La ingeniería electoral es cada vez más fina para el trabajo. Ya no es rudimentaria como antes, ¿viste? No es como el dedo. Ya no se da como el dedo, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con lo que vengo planteando sobre el concepto de la institucionalización, ¿no? Lo que pasa, nos dicen los autores, es que cuando el sistema está poco institucionalizado, empiezan a aparecer partidos y empiezan a desaparecer, ¿no? Muy rápido. Hay una velocidad de los partidos que aparecen y desaparecen rápidamente con la baja institucionalización, ¿no? ¿Por qué? Porque se crean sellos partidarios y como no tienen un sustento social, decaen. Nadie los vota, no tienen repercusión, no construyen clivaje, no tienen asidero en sectores sociales, empiezan a desaparecer. Y eso es lo que sucede, y esto en plano general, podemos ir analizando cada una de las regiones, cada uno de los lugares con algo de particularidad. Pero cuando empiezan a desaparecer para muchos partidos, eso repercute de carácter negativamente, ¿no? En el sistema. Y repercute en la estabilidad del régimen democrático, ¿no? Nosotros tenemos en América Latina, en Argentina y en América Latina, muchas experiencias acerca de eso. Tiene que ver un poco con el sistema y obviamente con esta estabilidad que va generando el sistema para los partidos, ¿no? La estabilidad, nos dicen los autores, tiene que ver con esta adopción, ¿no?, a la estructura de clivajes, ¿no? Tiene que ver, ¿no?, en parte, solamente en parte de los clivajes, en parte de la institucionalización, ¿no? Pero también fundamentalmente a la estructura de competencia partidaria que se tenga. Eso es importantísimo. Que las reglas, recuerden que las reglas de competencia electoral dentro del sistema de partidos son iguales para todos. Todas las conozcan, ¿no? Y todos pueden competir, ¿no?, de igual manera. Pero
esta estabilidad del sistema tiene que ver con eso, con parte de los clivajes, parte de la institucionalización y la estructura de competencia partidaria. Y eso es un poco lo que nos va planteando los autores. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver la competencia partidaria en esto? ¿Qué tiene que ver esto con el conflicto? ¿Mm? Tiene que ver porque las elecciones partidarias, las elecciones electorales para los partidos políticos se van a manejar no solamente en el andamiaje institucional, sino en el de clivajes. ¿Vos competís? No. Y claramente que el partido gobernante tiene constantemente que ¿qué? ¿Qué hace el partido gobernante con cada elección? ¿Qué pone de manifiesto? ¿Mm? Su gestión, lo que está Plebiscita poniendo. la gestión, hace un plebiscita constantemente. Y hoy estamos en la lógica de campañas constantes. Uno ingresa al poder y está en campaña. Está mostrando, está gestionando. Y el control, el panóptico ciudadano se amplía. Porque ¿qué hace? Compara. Tiene márgenes de comparación de gestión, ¿no? Tiene márgenes. Por eso los que gobiernan hoy, los actores políticos, constantemente están en campaña, tienen que demostrar. Tienen que demostrar, tanto tienen que sacar una foto a un matafuego, diciendo acá estoy haciendo cosas, como una obra, ¿no? Grande. Digo, hasta eso, y que, a mi criterio, a veces se banaliza el ejercicio del ejercicio de la cosa política, ¿no? Hay una banalización de la muestra. Yo siempre digo, y lo hemos charlado con muchos de acá, muchos caen en el meme de Spider-Man, en esa discusión, ¿no? En la obligación de mostrar, pero hay que mostrar qué. Hay que mostrar gestión. El relato, la historia, la concentración y la evolución de las cosas, ¿no? Bueno, no es una clase de comunicación política esta. Pero esto tiene que ver con el sistema de partidos a la hora de abordarlo. Y como último punto, me parece importante señalar, ¿no? Cuando pensamos y trabajamos y indagamos en esto que es el sistema de partidos, entender sus componentes, ¿no? Todo puede variar. En un sistema de partidos, como es tan dinámico las resoluciones, ¿no?, de conflictos, las resoluciones partidarias y la dinámica social y los conflictos, que es lo que venimos charlando, un conflicto social te hace mover todo el esquema del sistema de partidos, donde el partido más debilitado pasa a ser uno de los más importantes, ¿no? Porque empieza a cambiar el componente, ¿no? Por eso es tan importante pensar los clivajes y los sistemas de partidos, porque se transforman, porque mutan, porque cambian en este sentido. Pero si nosotros seguimos pensando, ¿cuáles van a ser los determinantes del sistema de partidos? ¿Qué va a determinar, ¿no?, esto, los sistemas de partidos? Los autores nos van a hablar de algunos enfoques, ¿no? Por lo menos dos. El primer enfoque que nos plantean los autores a la hora de analizar el sistema de partidos son los enfoques competitivos y los enfoques sociológicos, por el otro lado. ¿Bien? Dos. Los competitivos por un lado y los sociológicos, a la hora de pensar el sistema de partidos. Si analizamos el enfoque competitivo, lo que va a sostener un poco, ¿no?, y lo que va a vincular es la preferencia de los votantes. La preferencia de los votantes dice, y la estructura, ¿no?, de las oportunidades políticas que se constituyan dentro del sistema. Por ejemplo, y esto lo vamos a ir abordando para poder dar ejemplos acabados de esto. Un enfoque competitivo es, bueno, ¿qué eligen los votantes? ¿Cuál es la preferencia de los votantes acerca de los partidos políticos que existan? ¿Cómo se va a mover? Y ahí les recuerdo
que analiza muy bien el caso es Colomer, analizar el concepto de los votantes y cómo votan, ¿no? Cómo vota la gente. El enfoque sociológico, ¿no? Lo que nos va a venir a explicar un poco va a ser las mutaciones de los formatos de los sistemas, ¿no? A partir de los cambios de los grupos sociales, ¿no? La forma de votar, pero cómo va cambiando, ¿no? Esta mutación de grupos sociales. Nosotros lo podemos ver en elección tras elección nacional, nada más, o provincial. Como sectores que antes votaban a cierto progresismo, ahora se volcan, ¿no? A la centro derecha, por decir algo, ¿no? Como acá los clivajes sociales tienen que ver, ¿no? Cómo interactúan los clivajes sociales con el efecto del voto. Y ese clivaje social se va a transformar, ¿no? Y va a inducir, se traduce en la estructura del sistema de partidos. ¿Por qué? Porque te va cambiando el enfoque. El enfoque sociológico te cambia. Un grupo social determinado, clase media o sectores quizás marginales, antes te votaban una preferencia electoral, después te votan otra. ¿No? Ese es un enfoque cuantitativo, el voto, y cualitativo porque el grupo social va mutando. ¿Cuál es el efecto? Yo recuerdo en una charla que dimos junto con el profesor José María Ramón, algo muy interesante porque él, en un apéndice, él estudia, él analiza el funcionamiento de, no recuerdo el número de mesa, vea, del barrio INTA, ¿no? Y analiza una secuencia histórica, por lo menos de 4 elecciones, de una mesa y cómo va mutando el voto de esa mesa, ¿no? Y cómo, si se puede graficar, cómo va mutando los actores sociales a los incentivos electorales que va teniendo. Y es interesante porque podemos ver las transiciones de los votos, voto izquierda, voto derecha, voto centro, y se va viendo. Nosotros, aquellos que son de Trelew, lo podemos ver hasta más cercano, porque tuvimos 4 elecciones diferentes y los grupos sociales fueron votando de manera diferente. Y eso es lo que nos van explicando un poco los actores, ¿no? El enfoque competitivo y el enfoque sociológico, ¿no? Si nosotros tenemos que pensar, ¿no? Dentro de este enfoque, ¿no? El enfoque cuantitativo, ¿no? Que es el enfoque competitivo, pensamos un poco en el enfoque institucionalista, ¿no? Si nosotros pensamos a este enfoque, tenemos que pensar un poco a las instituciones, ¿no? El sistema electoral como sistema de gobierno se nuclean bajo instituciones. Que eso nos da, por ejemplo, nos dicen los autores, un sistema electoral de mayorías, ¿no? Que son mayorías relativas. Tenemos el sistema electoral que se va traduciendo en un sistema electoral proporcional, ¿no? Y ese sistema electoral se asemeja a algo, al multipartidismo. Pero eso es un enfoque institucionalista, ¿no? Pensar un sistema, ¿no? Que se relaciona entre el sistema electoral y el sistema de gobierno a partir de, ¿no? Un sistema, por ejemplo, como lo dice, proporcional, que va asociado al sistema al multipartidismo, que es lo que vimos. ¿Por qué el multipartidismo va asociado al sistema proporcional? Porque este NEP, ¿no? Que nosotros hablamos, el número efectivo de partidos que se disputa un número de cargos X, se disputa muchas veces en más de 5 partidos, entre 3 y 5 partidos o más. Y este enfoque, que es proporcional, lo va distribuyendo en mayorías y el sistema proporcional es, ¿no? Como DONT, en este caso. Y eso lo vemos traducidos en las legislaturas, por ejemplo, en Trelew, en la legislatura de la provincia del Chubut y en muchos, proporcionalmente, obviamente, en el Congreso y en todo el sistema.
que va variando, dependiendo del sistema, varía dentro de cada uno de las regiones. Pero eso lo podemos ver en el enfoque institucionalista. Después tenemos otro tipo de enfoque, ¿no? Que se denomina un enfoque partidista, ¿no? Que significa que vamos a colocar o vamos a disponer de los partidos políticos y esos partidos van a ser una variable que explica, ¿no?, las mismas mutaciones del sistema de partidos. Por eso, ¿qué explica el sistema de partidos? La mutación partidaria, ¿no? La fragmentación, ¿no? El sistema, ¿cómo? Hasta cuando estás en el escrutinio lo ves. ¿Por qué? A ver cómo sería eso. Después Janina. Ciro. ¿Por qué? Hablamos del enfoque partidario, ¿no? Sí, no, era un ejemplo que tenía que ver con algo que había mencionado hace mucho atrás, digamos. Ah, me apareció recién. Ah, perdón. Recién lo veo. Perdón. Janina. No pasa nada. Recién lo abro, lo veo, me apareció. Yo ahí retomando el tema de multipartidismo. Un ejemplo de multipartidismo son los frentes electorales. Sí, parte de los frentes electorales, obviamente, son el multipartidismo. Cuando hay más de 5 partidos que compiten electoralmente, en cualquier elección, se transforma en un multipartidismo que en muchos casos se van en frentes. Claro. ¿No? Y retomando lo que vos decías de esto de cómo se distribuyen en la legislatura o en el Consejo Deliberante, se aprecia mucho que cuando llegan por un frente, cuando ganan la mayoría por esta cuestión, arman sus propios bloques, ¿no? Sí, pero eso ¿a qué se debe? Es una vieja discusión. Sí, a que es nos juntamos, estamos juntos por el horror. No, para nada. Eso se debe a que las bancas no pertenecen a los partidos, pertenecen a las personas. Eso. Voy a buscar el caso de Centroamérica. Hay un país, no sé si Salvador, creo. En Salvador está estructurado, creo, lo voy a chequear, pero está estructurado de que las bancas pertenecen a los partidos y los que pueden destituir a los legisladores son los partidos, pero en ningún parte más existe que las bancas son de partidos. Sí necesitamos los partidos políticos dentro del sistema, ¿no?, de partidos para acceder a las bancas, pero las bancas son de las personas. Por eso se minan y se fragmentan y mutan. ¿Bien? Pero después tiene algo que ver con este concepto de disciplina partidaria. También es un concepto muy interesante para analizar el ejercicio de la disciplina partidaria dentro de los partidos políticos y dentro del sistema de partidos en este ejercicio, ¿no? ¿Acato algo del partido o yo soy un frente del partido en la legislatura y tomo mis propias decisiones de acuerdo? Muchas veces pasa que el partido dice una cosa y las bancadas del propio partido deciden otro o acuerdan o negocian otra cosa. Bien, es otro tipo de discusión interesante en este sistema. Pero vuelvo al punto, cuando hablamos del enfoque partidista tiene que ver con esta variable que centra a los partidos, ¿no?, y a las mutaciones de los propios partidos en el sistema de partidos, ¿no? Cómo se van transformando y cómo se van uniendo, y eso cómo va cambiando la variable del sistema de partidos. Antes que era un partido de centro, se transforma y se une un partido de derecha, ¿no? Y construyen un frente electoral o, en otros casos, coaliciones de gobierno. ¿Bien? Bien. ¿Cómo estamos? Patricia. Sí, profe, volviendo a lo que usted decía de que las bancas son de los partidos, bueno, yo quiero dar mi opinión, por ejemplo, en la ruptura o sea, se rompe el bloque y la persona,
puede armar un bloque aparte. Sí. Sí, es lo que estábamos planteando. Que es lo que más o menos veníamos diciendo, ¿o no? ¿Y qué pasa cuando construyen un bloque? ¿Cómo que pasa, profe? Vos me planteas eso, ¿sí? Estoy ¿Cómo? buscando cuál es, estoy buscando a ver si es Salvador, creo que sí. Creo que es Salvador ahí, las tierras de Bukele. Pero lo busco más detalladamente. Lo busco detalladamente. Karina. Hola, profe. Buenas tardes. Lo que usted Buenas. está hablando tiene que ver con lo que pasa ahora en la actualidad, que hay un bloque en el Congreso y el tema de la ley bases, que se aprueba o no se aprueba según cómo van viendo los legisladores. Sí, no hablo exclusivamente de eso, sino hablo de materia general teórica, pero se puede dar ahí. No desconozco la discusión partidaria. Pero como ejemplo, Sí, totalmente, se puede utilizar como ejemplo partidario, que dice el partido y que van diciendo los legisladores. A eso se le atribuye lo que se denomina si existe disciplina partidaria o no en los partidos. gracias, profe. Fundamental. Sí, es una discusión, ¿no? ¿Quién es el que discute, el partido o discute el legislador, ¿no? En primera mano. Es como la vieja discusión también, ¿qué elegimos? ¿Partidos o candidatos? De esto. ¿Bien? Son todos temas totalmente importantes para debatir y analizar y que lo podemos hacer a partir de múltiples ejemplos. No puedo ir deteniéndome en algunos puntuales porque si no nos llevaría todo el tiempo, todo el rato. Pero esto lo pueden trasladar directamente a lo que se está discutiendo hoy, ley bases o cualquier tipo de ley en la legislatura o en cualquier escenario político y legislativo y que nos va a dar ciertas pautas y herramientas para analizar la realidad. En Argentina también pasa eso, ¿no? Es lo que veníamos hablando, el sistema de partido en Argentina aparece y lo vemos, ¿no? Pronunciadamente a partir de la democratización en el 83 en adelante y cómo fue mutando las características del sistema de partidos en Argentina, ¿no? Eso es lo importante y que los autores hablan sobre eso, ¿no? No me quiero quedar exclusivamente, pero lo que va a hacer Juan Manuel es analizar un poco de la estructura partidaria a partir de 1916 en adelante y entendiendo cómo va mutando el sistema, ¿no? De partidos, pero también cómo va mutando la elección, qué se considera como candidato, cómo aparece el voto universal, cómo va ampliándose, ¿no? A partir de la reforma, a partir de 1912 en adelante, cómo empieza a cambiar esta relación del interlocutor, ¿no? De los candidatos y los electorados. Eso es lo que nos va mostrando un poco. Eso lo vamos a encontrar dentro del texto y dentro de que ustedes lo van pudiendo hablar. No voy a quedarme en la historia, ¿no? Porque lo que hace es análisis pormenorizado de 1810, 1916, 1912, 1916 en adelante, y cómo se relaciona, ¿no? Eso. Por eso es tan importante pensar a la Argentina, ¿no? En toda su historia, en todo ese proceso, ¿no? Después lo que analiza obviamente de 1816 en adelante y se centra en 1912 y después en 1916, ¿no? Y analiza la política partidaria entre 1916 hasta, bueno, 2009. En eso, de la ley San Peña en adelante, la va analizando y cómo van, ¿no? Cómo fue el porcentaje de las victorias electorales, tanto del radicalismo como de los movimientos, ¿no? Del peronismo en su conjunto, cómo se dio esta relación de peronismo-antiperonismo, ¿no? Cómo fue la relación entre Irigoyen, Alvear,
y la disputa de poder. Eso es interesante para analizarlo y para leerlo por una construcción histórica de la relación de poder y de la relación del sistema electoral en la Argentina. Porque hay algo muy, muy, muy interesante y que lo vimos en estos 40 años de democracia. ¿Cuál fue? Y algo que discutimos en una charla que estuvimos y que dimos y que estuvimos junto con otro docente, analizando los años de democracia. ¿Por qué hablamos de 40? ¿Por qué no hablamos de más años de democracia? ¿Por qué solamente nos restringimos a 40 años de democracia? ¿Antes no era democrático ¿Por qué Argentina? las interrupciones de los gobiernos de facto, puede ser? Sí, partes. Y cuando no hubo interrupción, ¿qué sucedía? ¿No éramos democráticos? ¿Solamente somos 40, hace 40 años somos una Argentina democrática? Bueno. Morena. Que no, o sea, había democracia, pero era limitada. ¿Entonces era democracia? Era. Una democracia de carácter limitada se constituye como democracia. Bueno, eso es una discusión interesante. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos solamente de 40. ¿Qué sucedía antes? Bueno, Abal Medina nos habla de este proceso histórico que nos llevaría a otro apéndice para discutir. Interesante. De cómo funciona el sistema de partidos en la Argentina a partir de 1816 en adelante, y lo plantea a partir de hasta 1916. Y lo analiza de 1916 hasta 2009. Y no va hablando de estas rupturas que se van generando. ¿Y por qué hablamos? Es interesante. ¿Por qué hablamos de 40 años y no hablamos de 200 años? ¿Qué sucede en Argentina? ¿Los espacios de democracia eran tal como se pretende y como nosotros queremos conceptualizar? La mujer vota hace 70 años en Argentina. Y no, Tenemos 200. Tenemos la ley Sáenz Peña, tenemos, bueno, después aparece el voto femenino y las modificaciones, las reelecciones presidenciales, hay varias cosas que van cambiando. Bueno, es interesante analizar, que vamos a hacer un apéndice exclusivamente de eso para analizar un poco la historia del sistema, ¿no? Pero es interesante pensar, ¿no? Esta idea que nosotros se fue construyendo en los últimos 20 años de los 40 años de democracia, simplemente. Bueno, en el libro lo que se hace es analizar este proceso, analizar las rupturas de la democracia, pero también analizar, ¿no? el sistema de partidos, ¿no? Cómo se fue construyendo, no sé, a partir de 1930 con Uriburu, ¿no? ¿Qué aparece con los centrales? ¿Qué aparece con los opositores? ¿Cuál es el rol del empresariado, ¿no? en la Argentina? ¿Y qué tiene que ver con los alzamientos militares? No solamente con Irigoyen, sino que se dieron con Perón, que se dan en adelante en Argentina, y cómo eso se narra, ¿no? Cómo va narrándose. Es importante pensarlo, ¿no? Es importante pensar, y hay algo que destaca al final posiblemente, Juan Manuel, es esta transición que se da en la década del 90 y cómo históricamente se dio que, ¿no? En el 99 un presidente peronista le entrega la banda a otro presidente que de otro color político, ¿no? Después de esta ruptura que existe. Y cómo ese ejercicio marca en la Argentina actual una bisagra, un paradigma. ¿Por qué? Porque empieza una nueva era de sistema electoral, ¿no? Aparece una coalición, cosa que antes no existía en Argentina, para pensarla. Y esta existencia de gobierno de coalición, ¿no? ¿Qué cambios van a implicar? No explica, ¿no? Y ese cambio de coalición nos cambia las competencias partidarias. El sistema electoral cambia, muta, ¿no? Aparece una debilidad política en esa coalición, ¿no?
aparece lo que hablamos hoy, la habilidad política, una recesión económica, ¿no? Y aparece una elección, ¿no? Parlamentaria, que era la del 2001, ¿se acuerdan? Que fue caótica. Y ahí es donde pierde el oficialismo. Fue bestial esa discusión, ¿me acuerdo? Y se empieza a surgir todo lo que la vivimos un poco, el malestar de la política empieza a surgir fuertemente a partir de toda esta desigualdad. Uy, aparece el voto bronca, bueno. Y cómo ese voto bronca modifica el sistema electoral, el sistema de partidos, y cómo va modificando y mutando los partidos políticos en esto. Esto es lo que nos explica un poco a partir de, la asunción de los 5 presidentes, la asunción de Duhalde, del 2003, ¿no? La relación entre el PJ, la UCR, ¿no? Y los demás partidos que empiezan a transformarse y a aparecer como coalición de gobierno. Y cómo muta, a partir del 99, cómo muta en Argentina el sistema de partidos. Y aparece el partido que empezamos a pensarlo hoy. Hay una ruptura para mí, ¿no? En esto, es mi criterio, que es en el 2011, ¿no? Con la implementación de las PASO, que es una ley que se creó para hacer un ordenamiento partidario, el PJ, se crea las PASO, ¿no? Y hace que el Estado intervenga en una linda discusión, entre en un rol institucional de los partidos políticos, ¿no? Los ordena. Bueno, eso también transfonda y muta el sistema de partido, el sistema electoral y la elección, ¿no? Eso lo vimos en la elección en 2015 ¿se acuerdan? Macri Scioli, cómo mutó y cómo se transforma y cómo varía el voto, cartel. Bueno, otra mutación del sistema. Bueno, eso nos va a explicar en líneas generales Abal Medina a la hora de ver todos estos autores y todo este proceso histórico y el proceso político. Pero cómo tiene que ver que el sistema de partidos modifica, ¿no? Y los partidos políticos van modificando el sistema de partidos y las regulaciones electorales también lo modifican. Y modifican nuestra percepción y nuestra forma de elegir. Bueno, eso. ¿Alguna pregunta? Yo no me quedo más. No, lo muy loco fue en la elección del 2003, como el tercero terminó primero. No, fue producto de todo un sistema, no sé si muy loco. Fue la preferencia, ¿no? Y esta nueva forma de entender la política y las coaliciones y la distribución del voto tiene que ver en eso. A mí hay un libro que me interesa y que me gusta mucho para entender el proceso, por lo menos entender la lógica incipiente de Néstor, ¿no? En eso. ¿Leyeron alguna vez El Flaco de José Pablo Feynman? Bueno, léanlo. José Pablo era como el intelectual en el 2000 de Néstor y el que estaba al lado, ¿no? Vieron que este proceso siempre fue marcado por intelectuales, como todo, que fue una lógica que se fue dando. Y él explica todo un proceso político que se va a dar a partir del 2000 hasta el 2003, en la discusión política partidaria, en la discusión electoral y la forma de entender la política. Un libro muy, muy interesante, a aquellos que les guste. No tiene que ver con el kirchnerismo, no tiene, ya para sacar, para entender un poco el proceso político de la época, El Flaco, en eso, como muchos otros, ¿no? Libros. Nada, eso. ¿Alguna consulta? Con eso doy por terminada esto. Muy interesante, léanlo y vamos a leer la próxima clase. Les subo la nota mañana para entenderlos. Y la próxima clase vamos a trabajar sobre el concepto del partido cartel. Así que a leer el texto, los dos. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós. Chao, profe, gracias. Chau, chau.